días, muy buenas tardes. Me gusta que nos acompañen en este día especial en el cual estaremos hablando sobre, híjole, un tema muy importante, cómo hablar sobre sexualidad con nuestros hijos. Es que es un tabú todavía para muchas personas, en muchas familias y en muchos lugares. Así que por eso les digo que a esta hora y en este canal, ustedes están en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. ¿Adivinen de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué? De una tigresa, fíjense, de una tigresa, no de la tigresa, de una tigresa de la India. Resulta que esta tigresa se llamaba Kolarwali y bueno, pues ella estaba toda su especie estaba en vías de extinción, entonces, en peligro de extinción. Entonces ella, pues se convirtió en un icono importante de lo que es la vida, porque dio a luz a muchísimos cachorros, a muchos tigritos, pero fue 8 veces madre, fíjense nada más. Entonces, ella vivía en un parque especial, fíjense, se llama la Reserva de Tigres del Parque Nacional Pench, ahí vivía ella, y entonces, bueno, pues al final de cuentas, murió. ¿Cómo se dice cuando digo murió? Murió. Entonces ella murió, ¿y qué fue lo que hicieron estos hombres que estaban y que convivían con ella y demás, incluso el pueblo? Pues hicieron un homenaje. ¿La velaron? No. Bueno, sí. No, sí. A ver, sí. Le hicieron un homenaje. Oigan, eso es algo serio. Se llama Kolarwali. Se llamaba no sé pronunciar, pero es Kolarwali o Kolarwali. Esa tigresa tuvo 29 crías y entonces cuando murió, acuérdense que en la India hay animales que son sagrados, o sea, los rituales de muerte no solamente son para los humanos, sino también para esos animales que son sagrados, que no se tocan, que no se comen y demás, y son los tigres y los elefantes y demás. Pero entonces allá dijeron, vamos a hacerle un homenaje muy especial y bueno, pues usaron algunas de los elementos que se utilizan para despedir a un ser humano, pero también le pusieron un collar, o sea, de verdad es que le hicieron una despedida bonita. La verdad es que, bueno, llama la atención porque fue algo que se hizo a nivel global y todo el mundo lo vimos, pero cuando a nosotros se nos llega a morir, que Dios no lo quiera, algunos de nuestros animalitos románticos, pues también le hacemos un homenaje como si fuera de la familia, porque es de la familia, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahora eso sucedió con Kolarwali porque tuvo 29 crías y ella es un ejemplo claro de la esperanza y la reproducción. Por lo pronto, vámonos a la línea sin violencia. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número, 800-108-4053. No más violencia, 800-108-4053. Y ahora sí, vámonos directamente a lo que hoy toca. ¿Y qué toca? Hablar de sexualidad con nuestros hijos, porque acuérdense que no por no hablar no está sucediendo. Así que mejor informados. Vamos a ver. Los tiempos cambian. Los niños y adolescentes también. Por ello es muy importante que como adulto tengas claro qué hacer a la hora de hablar de sexo con ellos. Entérate, infórmate, asesórate y lo más importante, conversa con naturalidad. El médico ginecobstetra de Profamilia, Juan Carlos Vargas, señala que hay un sinnúmero de interrogantes que acechan en la adolescencia y que tarde o temprano habrá que desentrañar, y qué mejor que sea la madre o el padre quienes lo hagan, para lo cual deben estar preparados. Generalmente, dice el especialista, la gente cree que la sexualidad aparece hasta la pubertad por el desarrollo hormonal, pero la realidad es que desde niños se inicia una fase donde es común experimentar sensaciones con sus genitales. Estos comportamientos son normales y no debe tacharse de incorrectos, ya que muchos adultos se asustan y hasta los tachan de morbosos y depravados, explica el gineco-obstetra. Recuerde respetar las posiciones y pensamientos ajenos o del adolescente o joven, aunque no siempre los comparta. Asesórese con información profesional actualizada y verídica y exprésela con tranquilidad. Además, es importante que ellos nunca se sientan presionados por los padres o amigos para iniciar y o tener relaciones sexuales. Todo llega a su tiempo. Vamos al foro contigo, Ana.
Ya estamos listos y bueno, pues vamos a hablar precisamente sobre sexualidad y cómo tocar este tema con nuestros hijos. Les decía yo hace un momento que a veces pensamos que si no lo hablamos, no está sucediendo y no es así. Cristian Martel, bienvenida, querida. Qué bueno que estás con nosotros. Ella es terapeuta, especialista en pareja. Y bueno, aquí entra pues gran tabú o problema para muchas personas para poderse comunicar con sus hijos abiertamente sobre sexualidad. Así es. Pero es muy importante y es un tema que no debemos olvidar y a todas las edades. O sea, hay que empezarles a dar la información correcta desde pequeños. O sea, obviamente no atarearlos con información que no van a entender para si tienen 3 años, 4, 5, así. Es acorde a su edad y gradualmente irles metiendo más información. ¿Y de acuerdo a lo que te preguntan también? Sí, por porque supuesto. a lo mejor los niños todavía no tienen ninguna inquietud. Ajá. Y entonces tú ya les estás dando una cátedra, como Claro. lo que decías, no tan pequeños quizá. Exacto, no tan pequeños, pero obviamente desde pequeños enseñarles por el nombre de las cosas, el nombre correcto de las cosas. O sea, no es pajarito, ¿no? Pipí. Es pipí, es pene y vagina. Y eso aparte ayuda muchísimo en casos de abuso sexual, por ejemplo. O sea, vas preparándolos para la vida conforme a su edad. Ya que empiezan a ser más pubertitos, que empiezan con las dudas y todo, sobre todo para lo que están expuestos todo el día, ¿no? O sea, en redes sociales, o sea, lo que tú no les digas, eso debemos entenderlo como papás. Lo que tú no le digas y la información que tú no le des, la va a encontrar, ¿no? Y la va a buscar. Entonces, mejor que tú se lo expliques y no se desinforme, ¿no? Que esa es la principal causa, ¿no? La principal preocupación, Así que es. de repente, o sea, como dices, la información la van a encontrar, pero no con la persona adecuada. Así Y es. probablemente también el tener esta desinformación los pueda llevar a sufrir algún tipo de abuso y demás. Pero me parece básico e importante lo que mencionaste, y es primero, bueno, las cosas por su nombre, porque ahí, a partir de ese momento, es cuando te empiezas a dar cuenta cuando esto ya se convierte como una situación de la que no se quiere hablar mucho en la familia. Es que tu cosita y tu partecita Ajá, y tu tal. así es. Y entonces los niños empiezan a ver como que todo tiene que ser como escondido, como que es sucio, como que es malo. Exacto, y como que, y ¿sabes qué? Sobre todo, que es muy complicado hablarlo con los niños a cualquier edad, o sea, de chiquitos o grandes. Yo creo que como papás a veces cuando no eres tan abierto y según tu educación, incluso la religión, o sea, hay muchísimos factores que no coadyuvan a que pueda ser una información libre y una conversación fluida. Ajá. Pero pues es importante tenerlo en cuenta y hacerlo de la manera correcta. Claro, vamos a ir a un corte y regresamos muy, muy rápido porque es mujer. Y acuérdense que estamos hablando sobre cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos y que pueda ser una plática natural, que sea fluida, pero sobre todo que los instruya correctamente y les ayude para enfrentar la vida. Así que regresamos porque soy mujer. Hoy no hay ataduras. Ya estamos de regreso y entonces, Cristian, nos quedábamos en que a veces es una situación complicada para los padres el poder hablar con los hijos sobre sexualidad, también por la manera en la que te educaron a ti. Así es. Simplemente por ahí partimos. Y es lo que te digo, hay demasiados factores que tal vez complican un poco el entendimiento y el poder hablar fluidamente, como decíamos. Y hay que dejar de lado, por ejemplo, la religión, ¿no? O sea, no le puedes decir, o sea, el tema romántico de uno se casa y tiene hijos y entonces, eso está bonito cuando son chiquitos, pero van creciendo y se dan cuenta que pues la vida no es así, ¿no? Entonces, y ahora cada vez menos. Entonces es mejor por eso cada cosa por su nombre y obviamente ya que empiecen a tener, ahora la pubertad ya se adelantó, ya los niños no son pubertos a los 13, ya son pubertos desde 10, 11 años. Entonces, obviamente desde esa edad ya empezarlos a preparar para lo que viene. Claro. ¿no? Yo recuerdo cuando era chica en la primaria, que creo que era en cuarto año, cuando te empezaban a hablar sobre sexualidad. En el libro ya venía el tema de sexualidad. Y la verdad es que recuerdo que la miss que me tocaba, yo estaba en una escuela de monjas, pero la miss de esa clase no era monja, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que no estaba como muy preparada y como que temblaba y como que no sabía cómo explicarnos. Entonces, imagínate si eso pasaba a nivel educación, a Así nivel la es. persona que te tiene que dar la Explicar. educación que venía en los libros, además, bueno, pues, ¿qué no sucederá también con los padres? Sin embargo, hace algunas décadas también se empezó a implementar en las escuelas esta parte de sexualidad. También hasta eran clases extras, quizá más temprano o más tarde y demás.
y muchos papás pusieron el grito en el cielo, porque era como, es que si le hablas de sexualidad, entonces lo incitas o lo estás sexualizando, y no es cierto. No es cierto. Es al contrario. Así es, en países avanzados de sexualidad se habla a partir de la primaria, a partir de tercero o cuarto de primaria, como dices, y se les empieza a explicar, porque se les tiene que explicar. Es hasta la menstruación, es parte de la sexualidad y también se les tiene que explicar. Y ahorita, por ejemplo, en los libros de la SEP, a partir de quinto año ya empieza a haber cosas de relaciones sexuales, y muchos papás pusieron el grito en el cielo, pero mientras más informados estén, mejores decisiones van a tomar en ciertos años. Claro, ¿no? Pero ¿y cómo puede hacer un papá o una mamá? ¿Qué elementos puede utilizar para poder hablar con su hijo y acercarlo a esta parte de la sexualidad? Que yo creo que es importantísimo porque, bueno, vemos abusos incluso de personas muy cercanas, ¿no? De familiares que tú piensas que van a cuidar a tus hijos y no es así. Y entonces no nada más es por el hecho de no adquirir una ETC o no es por una ETS, no nada más por el hecho de no quedar embarazados y demás, sino por el hecho de no ser abusados sexualmente. Pues mira, para empezar, informarse adecuadamente, ¿no? O sea, como papá yo creo que cualquier duda que tiene tu hijo, uno casi siempre busca las herramientas para informarse y poderle dar la información correcta, ¿no? Entonces, informarse y sobre todo trabajar en uno para no empezar con hoyos negros, ¿no? De información, porque hay cosas que seguramente va a ser complicado, o sea, pero uno debe de tratar de hacerlo de la manera correcta para que ellos se sientan seguros y aparte en confianza contigo para lo que viene, ¿no? Al final todo va a pasar, la primera vez va a pasar, todo va a pasar, ¿no? La masturbación va a pasar, todo va a pasar, pero qué bueno que pase y tú estés al lado y no te quedes fuera del aro, ¿no? Claro, ahora hay muchísima información, mucha más, porque obviamente pues está internet y entonces ahí los niños pueden también informarse y demás. Y habrá papás que a lo mejor dicen, bueno, pues mejor que aprenda de esa manera, pero yo creo que también podría ser libros, videos, no sé, podrían ser buenos para usarlos como aliados, como una herramienta de mira, vamos a ver, y desde el punto de vista hasta anatómico, o sea, no mezclarte no sé, a un erotismo y demás, porque eso estaría extra para los niños, ¿no? Exacto, es lo que te digo. Hay que verlo buscar desde un punto de vista como científico, como lo más científico, técnico, exacto. Eso es lo que les tiene que explicar. Y aparte, por ejemplo, llega también una edad donde los métodos anticonceptivos son básicos y debes de hablar con tus hijas y con tus hijos al respecto. ¿Para qué? Pues para que no haya enfermedades, para que no haya embarazos, ahora que está el tema del aborto y los provida. O sea, dejar fuera eso es tú cuídate, porque te tienes que cuidar y porque si tú te cuidas vas a estar mejor y va a ser una experiencia buena para ti a lo largo de tu vida. Claro. Oye, y además de hablar de sexualidad y de esa sexualidad, como decíamos hace un momento, como técnica anatómica y nada más, bueno, también está la parte de sí poderlos preparar para el mundo en el que les está tocando vivir, ¿no? Porque hay muchísimas niñas que al final de cuentas, pues pensando en el amor romántico y pensando en cosas de cuentos de hadas, puede ser, pues de repente han sido violadas, abusadas, grabadas y exhibidas en redes sociales. Y bueno, pues vemos también muchísimos casos de depresión fuerte, severa, también vemos casos de suicidios y todos tienen que ver con el manejo de esta sexualidad, pues de no saberte cuidar y no saber que es que no toda la gente afuera es amiga. Así es, y sobre todo esos casos bastante tristes que últimamente se dan demasiado, también habla que los papás no están ahí, o sea, en la mayoría de los casos los papás están dispersos, ¿no? Y obviamente no es juzgar de ninguna manera, solo de verdad hay que estar pendientes de los hijos y hay que tener una confianza plena para que ellos se sientan seguros, ¿no? O sea, que tu hijo sepa que cualquier cosa que le pase puede contar contigo, eso es algo básico desde chiquitos. Es una seguridad que te da para la vida. Claro, y además no esperar a que algo pase. Así es. Hablar de prevención, que ese es el punto, es la intención de este programa, que aprendamos a hablar con nuestros hijos, que aprendamos a escuchar a nuestros hijos, también a leer
su manera de, su postura, su mirada, ojos, lo que ellos están queriendo proyectar sin hablar, porque en muchos casos podríamos pensar que las cosas están correctas, que todo está bien, y los niños están cursando con bullying, con depresión, con temas de sexualidad no resueltos y demás, y ahí es que hace falta ese apapacho, pero sí, por supuesto, este ojo vigilante de los padres. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues sí, o sea, pero primero como papá siempre te debes de informar. Y ya para después poder compartir esa información con tus hijos. Claro, a ti te ha tocado en la práctica cuando llegan a hablar contigo sobre temas de esta dificultad para poderse comunicar, Sí. para poder hablar y de las consecuencias de no hacerlo. Sí, completamente. Y sabes qué, que justo eso te iba a comentar, que se da entre mamás y papás y a veces los papás no se quieren involucrar. O sea, Los papás, el los papás hombre. hombre, ajá, el papá hombre no se quiere involucrar en la explicación, sobre todo con las mujeres, con sus hijas mujeres, ¿no? Entonces es muy importante que como mujer y como hombre lo veas, es algo natural, ¿no? Y eso es lo que hablabas, ¿no? El tabú, ay, ¿cómo le voy a decir a mi hija? ¿Cómo le voy a decir pene? O sea, ¿no? Pero debe de ser y uno se debe de esforzar para que, pues es hasta un proceso evolutivo de la sociedad que ya podamos hablar de esto abiertamente, que haya un programa donde se explique esta cosa, ¿no? Antes no, era No, una pero cosa jamás. que ni tu mamá te explicaba Claro. cuando te ibas a menstruar, o sea, ahora qué bueno que se pueda dar y qué bueno que haya todos los canales para que uno pueda investigar y puedas informarte de una manera correcta. Claro. Vamos a ir a un corte, Chucky, ya me lo marcaste, sí, vamos a ir a un corte y regresando pues hablaremos sobre pues algunas de las consecuencias que se dan por no hablar sobre sexualidad con nuestros hijos, como pues un embarazo no deseado, un embarazo a una edad muy temprana. Figura, sé que hoy no hay atadura. Ya estamos de regreso y es que estamos platicando sobre cómo hablar con nuestros hijos sobre sexualidad y de las consecuencias pues de no hacerlo y de no hacerlo en el momento oportuno. Ya nos decía nuestro especialista que hay que también tomar en cuenta la necesidad del niño de información. No solo vamos a informar al año o a los 2 años, pero sí en esos momentos, en esas primeras etapas de vida, sí hablar las cosas por su nombre y como son: pene, vagina y demás. Penetración, obviamente no lo vas a hablar No, con un niño por de 2 supuesto, años. por Supuesto que no, pero sí que conozca su cuerpo y que lo vea de una manera natural. Natural porque eso es. Entonces, entre las consecuencias, bueno, pues puede haber un abuso sexual, puede haber un embarazo no deseado, Así es. que bueno, las tasas van en aumento. Claro. Van en aumento y a veces uno se pregunta, ¿por qué tanto? Si hay programas, si es que la información ya es mucho más fluida. Algo está pasando y supongo que es el tema de la familia, de la comunicación familiar. Así es. Por ejemplo, ahorita ya bajó muchísimo la tasa de mortandad con abortos ilegales, porque ahora no está legalizado para el sector salud, pero ya vas a un ginecólogo privado y puedes tenerlo, ¿no? Ha bajado muchísimo la tasa de mortandad. Antes, pues no, antes sí pasaban muchas cosas muy feas y que las mamás ni sabían, ¿no? Así Claro. de, pues ahí se quedó mi hija en algún lado, ¿no? Y qué feo para esa persona no haberlo podido platicar. Oye, imagínate eso es lo peor. Y ahí es cuando pues podemos utilizar las experiencias de otras personas Así es. para que no nos suceda a nosotros. Imagínense, ahorita le pregunto, ¿sabe dónde están sus hijas? ¿Sabe dónde están sus hijos? ¿Qué están haciendo? Porque a veces uno está muy confiado y además, no es que mi hija es virgen y ha sido inmaculada. Y la realidad es que no. Y no es ni bueno ni es malo, simplemente así es. Lo importante es que tengan información, herramientas, que se deben cuidar con un método de control natal, pero también con un método de barrera, porque hay muchísimas situaciones que se podrían dar, además del embarazo, todas estas enfermedades de transmisión Así es, sexual y proliferarse, demás. o sea, Claro. así es. Y más ahora que, como bien lo decimos, ya está tan abierto el tema, pues ya no te preguntan, ¿no? Dice, antes no preguntaba uno a sus papás, oye, ya puedo, pues ahora menos, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante tener la información y sobre todo que cuando eres chavito, por ejemplo, pues tal vez no tienes el dinero suficiente y pues le tienes que pedir a tu mamá para comprar algún método anticonceptivo y tener ese canal de comunicación con tus padres es básico y te puede evitar muchísimas cosas, o sea, lo que repetimos, ¿no? Enfermedades,
embarazos no La deseados. vida cómo cambia, todo. o sea, los hijos pueden tener proyectado un plan para ser médicos, arquitectos y Así demás. es. Las hijas también pueden ya haber planeado irse de viaje y entonces trabajar en la NASA. Y bueno, todos tenemos sueños en la vida, pero una manera pues muy fácil de poderlos truncar es el no tener una planeación en cuanto a nuestra sexualidad. La Así podemos ejercer, el punto es ejercerla con responsabilidad y con conocimiento. Nuestros hijos, quizás su cuerpo está preparado para ya tener este tipo de encuentros, relaciones sexuales y demás, pero no su mente, pero no su bolsillo, pero no su educación, Así es. pero no nada. O sea, es que todo debe ser a su tiempo. Acorde, y sí claro. es parte y sí es responsabilidad de los padres que se Por cumplan supuesto. esos tiempos. Al final es educación. Ujú. O sea, al final es educación, no solamente la educación de siéntate, párate, di buenos días, también eso es educación, ¿no? En algunos países las mamás a los 14, 15 años se llevan a sus hijas a ponerles un DIU, o sea, y es algo normal. Y eso en México pasa poco. No, porque acuérdate que se piensa, igual por ejemplo cuando se empezaron se empezó a hablar sobre las vacunas contra el papiloma humano, Ajá. entonces contra el virus del papiloma humano, también muchos papás decían, no, a mi hija no la tocas, porque entonces es darle el permiso para que tenga relaciones sexuales, Así ¿no? es, pero pues es, a mi punto de vista y como profesional es algo incorrecto. Porque lo estás protegiendo para que en el momento en el que ella o él, porque los niños también se vacunan, ¿no? Ujú. Eso a veces no es claro, que tanto las niñas como Niñas los y niños niños. se vacunan contra el papiloma. Lo estás protegiendo para el futuro, porque va a pasar, eso es lo que te digo. A veces como que perdemos de vista que lo que no está pasando ahorita no va a pasar nunca. No, tal vez va a pasar y va a pasar mañana. Claro, y además, bueno, yo tengo aquí como algo en mi mente, porque bueno, hemos pasado mucho tiempo guardados, ¿no? Ujú. Algunos en mayor o menor medida, Ujú. pero generalmente o la mayoría de las escuelas no han regresado de manera regular. Ajá. Por lo tanto, tenemos niños que a lo mejor salieron de la primaria, ya no regresaron y ahora están en los primeros años de secundaria, y entonces es el momento en que las hormonas están a todo lo que dan y seguramente ni han podido conocer a sus amigos, a sus Así es. compañeros, ni nada. En el momento en el que haya una mayor apertura, ojo, aguas, porque ahí, o sea, sí van a salir como, me quiero comer al El mundo, mundo, y por quiero supuesto. ver qué se siente que me besen y que me acaricien y que me toquen y demás. Y entonces, pues sí es básico que salgan con toda esa información, la Claro, necesidad, y que estén ahí estará, preparados. el deseo ahí estará, pero también la información, ¿no? Así es, totalmente. Y es importante el proceso emocional, tanto como la información para el tema pues, fisiológico, ¿no? A ver, háblanos de ese proceso, por favor. Pues el proceso para un hijo, por ejemplo, que hablar con tus papás de eso, pues lo que decíamos, ¿no? Te crea seguridad, pero es importante porque sabes que tienes la información. Cuando una persona sabe algo, se siente seguro al respecto. Claro. Entonces te puede evitar una mala experiencia hasta... O sea, saber las cosas por su nombre desde chiquitos, todo eso es de verdad, es una preparación para el momento en el que es tu primera vez, en el primer momento en que tienes un descuido y saber al otro día qué puedes hacer. O sea, es básico y te sientes bien y te sientes pleno al hacerlo porque sabes que tienes todas las herramientas para concretar de manera exitosa. Y los padres se pueden sentir un poco más seguros. Eso no Así quiere decir es. que ya te da la información, vas para afuera y haz lo que quieras. Mamá. Así es, Es así importante siempre estar ahí con nuestros hijos. Muchísimas gracias a Gracias ustedes a también, ustedes. muchas gracias. Y yo le dejo con todo cariño un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer.